Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Amado José Rosa está con ustedes y les invita a que nos acompañen durante todo el contenido del programa esta semana. Adelante. Ellos eran el centro de mi vida. Hoy mi madre está muerta, mi padre está preso, mi vida es destrozada. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Le corresponde el turno ahora a Psicología y Derecho con Gloriana Montaje. Está con nosotros ya. Gloriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno verte. Gracias por invitarme de nuevo. Con esta sesión es tuya. Mira, a veces uno siente como que el Ministerio Público en el día a día, producto del día a día, no usa las herramientas que posee. Y una de las herramientas más interesantes que tiene el Ministerio Público es los psicólogos, los profesionales de la psicología. Y entonces, a veces no se usan de manera adecuada. ¿Tú crees que de alguna manera tenemos que hacer, digamos, como reingeniería para tratar de usar al máximo esa herramienta de trabajo? Sí, creo que a veces es un tema de recordar y de además de actualizar qué se ha estado haciendo y qué podemos hacer en el área de psicología para finalmente apoyar al Ministerio Público, que es la idea. Este es un área de apoyo, es un área que viene a tratar de mejorar el servicio, vamos a decir que de que los resultados que se den en el servicio tengan una base todavía más fuerte. Y a veces creo que entran nuevas personas, no están tanto en contacto con esta área de trabajo, ni tal vez con lo que ha hecho, porque tienen ya varios años trabajando los psicólogos para el Ministerio Público. Sí, claro. Y es bueno como recordar, de vez en cuando, volver a recordar, volver a actualizar, y que sepan que esta es una herramienta que está ahí disponible para ellos, que puede ser muy valiosa siempre y cuando sepan cómo usarla. Y hay que aclarar que el hecho de llamar o decirles herramienta no significa, no es nada peyorativo, ni tampoco afecta a la dignidad, porque realmente lo que estamos hablando es del conocimiento del individuo. La herramienta es esa, no el individuo como tal. Así es. ¿No? Y el psicólogo trabaja con la conducta de las personas. Claro, así es. Y en derecho, obviamente, tenemos que lidiar con el tema de las conductas o de las inconductas de las personas. ¿En qué área de la función del Ministerio Público tú entiendes que se requiere y se utiliza más el trabajo del profesional de la psicología? Bueno, en el área de investigación tal vez es una de las áreas más necesarias, pero que tal vez no es tan conocida, ¿no? A veces, ¿Cómo la conectamos? ¿Cómo conectamos investigación con psicología? A veces a nivel nacional no estamos claros de cómo el psicólogo ayuda en la investigación, sino que se ve psicólogo como una persona que habla con las personas, que las hace sentir mejor, y eso puede ser perfectamente cierto. Sin embargo, en el área de investigación puede ayudar en el proceso de dar, vamos a decir, indicadores que muevan la investigación hacia algún lugar u otro, o que confirmen información que ya el Ministerio Público de alguna manera ha investigado. Entonces lo que podemos hacer es luego confirmarle que sí es así esta información. Podemos encontrar también esas cosas que las personas al abogado tal vez no tienen tanta confianza de decirle, y como el psicólogo a través de sus técnicas pues puede encontrar información nueva que en un principio, en la primera entrevista, no se tuvo, ¿no? O sea que en el área de investigación tiene varios usos siempre y cuando sepamos qué cosas sí puede o no puede decir el psicólogo en su proceso. Escucharte me da como la impresión de que estamos subutilizando la labor de los psicólogos en el Ministerio Público. Porque cuando tú me dices eso, me doy cuenta que quizás muy pocas fiscalías, tal vez ninguna, está utilizando a los psicólogos que tiene en planta, ¿no? O los que dan servicio de esa manera. Creo que hay muchas fiscalías que saben de su valor y que requieren de los psicólogos para trabajar con ellos. Hay algunos lugares donde los psicólogos trabajan mucho, tienen muchísimo trabajo, pero todavía en algunos lugares como que el trabajo se centra solamente en un área y tal vez falta por explorar otras. Por ejemplo, cuando queremos hablar de el objetivo pericial, de qué nos sirve el trabajo de la evaluación del psicólogo, podemos hablar de la evaluación de daño. La valoración del daño es muy común, que tú le pidas al psicólogo qué daño resultó
o es resultado del delito cometido. Pero hay otras cosas como la valoración de credibilidad, por ejemplo, que usualmente no se usa. No se entiende que el psicólogo tiene herramientas o podría tenerlas para hacer valoraciones de credibilidad cuando no está el Ministerio Público seguro de ese testimonio, ¿no? Y tal vez no tiene muchas otras pruebas. Vamos a poner, por ejemplo, una menor que fue violada hace 6, 7 u 8 años por un tío, un amigo de la familia, un pariente más cercano, bueno, y 6, 7, 8, 9, 10 años después se pone una querella, por ejemplo. Claro. En ese momento ya... No hay evidencia física, Exactamente. vamos a decirlo así. ¿Qué intervención pudiera tener el psicólogo y qué ventaja Claro. tendría para la investigación que hace el Ministerio El Público? psicólogo, en el caso de que sea una persona menor de edad, directamente puede trabajar en la obtención de ese testimonio, porque no es lo mismo hacer una entrevista, una obtención para una persona adulta que para un niño. Y tiene herramientas de cómo conectar mejor con los niños para que den más información. Ahora bien, por otro lado, si tenemos un contenido y como no tenemos más evidencia, no estamos muy seguros de, al final eso es lo que dice este niño, esta niña, hay una, vamos a decir, un método que es conocido como la valoración de la credibilidad, que nos ayuda a valorar esa información que nos ha dado. No para decir si es cierta o no, porque eso no lo va a saber el psicólogo porque no estuvo ahí, pero sí por lo menos para decir qué tan creíble, qué tantos elementos de credibilidad pueda tener, si tiene muchos o si realmente no hay muchos elementos de credibilidad. O sea que es una de las cosas que usualmente no se usa, que podría también usarse. ¿Y es seguro ese método, por lo menos en ese aspecto? Sí, Porque es lo que tú dices, no te dice que sí o que no, pero por lo menos te da elementos para creer o no creer. Pero esos elementos que te da, ¿son seguros? Son elementos probados internacionalmente. Esto es una técnica usada... Es como una especie de entrevista. Vamos a decir, son una serie de criterios en los que nos vamos a basar con el contenido de lo que se dijo y ver si los criterios se cumplen o no se cumplen de la credibilidad de ese testimonio. Mientras más criterios tengamos, pues obviamente más credibilidad. Sin embargo, de lo que depende de que sea bueno o no, que por ahí va tu pregunta, o sea, sí, qué tan fiable es. ¿Qué tan fiable es el resultado? Sí. Depende de qué tan bien hecha haya sido la entrevista en un principio. Perfecto. Es como un análisis de laboratorio. Si la muestra no es buena, así es muy probable que el análisis no sea muy confiable. Así es. Mira, una de las cosas que uno siempre se pregunta, yo siempre me he preguntado que si esos daños que producen, por ejemplo, las violaciones, los delitos sexuales, sobre todo en menores, si esos daños son cuantificables o se pueden detectar a través del tiempo. ¿Es posible eso? Todo va a depender con el caso que estemos trabajando, porque eso sí va a hacer el psicólogo, es individualizar la información que obtiene. Tú puedes tener un caso de un abuso muy terrible, pero que se hayan dado condiciones previas y posteriores que hagan que el daño no sea muy grande, ¿no? Y eso el psicólogo puede documentarlo. Por ejemplo, tú tienes un abuso que se dio en un proceso donde la familia fue muy activa en responder. Sí. Y donde inmediatamente, bueno, hubo un movimiento en el ámbito legal, pero también en el ámbito de ayuda psicológico, o sacar a la persona del peligro, se le creyó inmediatamente. Entonces quiere decir que, bueno, que muy rápidamente esta persona se va a recuperar. Versus tal vez un daño más pequeño, donde la familia nunca hizo caso, no le creyó, el abuso siguió ocurriendo, y entonces, bueno, son de las cosas que te dicen, el daño entonces va a ser más grande. Bueno, gracias Gloriana por estar con nosotros en esta sección Psicología y Derecho como cada semana. Te agradecemos muchísimo, sobre todo el tema, y hay que decirle a los fiscales que utilicen en la medida de sus posibilidades cada vez más a los psicólogos que tienen trabajando o con los que tienen interactuación de trabajo, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros volvemos en breve, no se vayan que hay más contenido todavía del programa Ministerio Público esta semana. Mi hija siempre me decía que él le pegaba constantemente. Y yo le decía a mi hija, aguanta, tenle paciencia, habla con él, que ustedes son una pareja. Hoy me di cuenta que pude evitarlo. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Al final del año pasado, en los meses finales del año pasado, se manejó la información
de la cantidad de accidentes de tránsito que habían en la República Dominicana. Más de 30.000 accidentes de tránsito al año. Dentro de todos esos accidentes, de esas estadísticas de esos accidentes, los motoristas, los motoconductores, se puede decir, eran los más afectados, pues estaban involucrados en esos accidentes en más de un 70%. La Procuraduría General de la República y básicamente el Procurador General de la República, el licenciado Francisco Domínguez Brito, ha estado sensibilizado por este tema y por estas informaciones e hizo una visita al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora y allí hizo una rueda de prensa donde exhorta a los motoristas, a los que usan este medio de transporte, a usar su casco protector como una medida de seguridad. Y eso va a continuar de parte del procurador por la sensibilidad que el tema le ha provocado, no solamente a él, sino a todo el país. Así es que vamos a ver las imágenes de esta rueda de prensa, lo que dice el procurador y cómo él de alguna manera intenta evitar y reducir en una buena cantidad el número de los motores involucrados o los motoristas involucrados en los accidentes de tránsito. Adelante. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, durante una visita al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, anunció el inicio de una campaña que incentive al uso del casco protector. El magistrado Domínguez Brito dijo que el objetivo de la campaña es orientar, sensibilizar y elevar los niveles de prudencia entre los usuarios de motocicletas en el país. Manifestó que el Ministerio Público reforzará las sanciones para el conductor y los usuarios que transiten sin el casco protector. Queremos iniciar desde aquí una campaña por la conciencia en el uso del casco protector. Vamos a arreciar la parte punitiva, sin embargo, reitero, la más importante que queremos lanzar desde aquí es la conciencia social ciudadana, que cada uno de nosotros sepa que estamos protegiendo nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, y que nosotros por irresponsabilidad no tenemos derecho a llevar dolor a la familia que nos rodea. Así es que prudencia con el casco, conciencia protegiendo nuestras cabezas, visión clara de que nuestra vida es única y que somos seres únicos en la vida y que por algo tan sencillo como un casco protector no tenemos derecho a dañarla. Domínguez Brito dijo que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en República Dominicana es de 41 por cada 100.000 habitantes y calificó el hecho de alarmante, tomando en cuenta que, según cifras de Naciones Unidas, la tasa de homicidio es de 10 por cada 100.000 habitantes y es considerada como una epidemia. Expresó que lo más preocupante de los fallecimientos por accidentes de tránsito es que están relacionadas con las motocicletas y la falta del casco protector. Y el total de personas lesionadas por accidentes de motocicleta fueron 389. Ustedes saben que fallecieron entre 35 y 40 personas, gran parte de ellos por accidentes de tránsito y 18 de ellos transitaban en motocicletas. Estamos hablando de que más del 50% de las personas fallecidas, mucho más del 50% en esta Semana Santa con motivo de accidentes de tránsito, se debió a accidentes con motocicletas donde gran parte de ellas tuvieron lesiones cerebrales y lesiones que ocasionaron la muerte y en gran medida por el uso del casco protector. Añadió que concienciando sobre el uso del casco protector se evita que llegue la tragedia a otras familias. El magistrado felicitó al doctor Félix Hernández, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, por su dedicación constante a la prevención de los accidentes de tránsito. De su lado, el doctor Félix Hernández dijo que, pasada la Semana Santa, ha visto los resultados con pacientes accidentados, motoristas y pacientes de diferentes poblaciones del país,
por lo que llama la atención y confirma que el tema de los accidentes de tránsito es una gran epidemia en la República Dominicana. Y una gran cantidad de familias que de la pobreza pasan a la indigencia. Cuando la cabeza de familia, que es un motorista, que usa ese motor para buscar la comida, queda encamado, cuadripléjico o parapléjico o en silla de ruedas, es una familia que de la pobreza pasa inmediatamente a la indigencia. Tienen que vender la casita y la tienen para poder... Ni hablar si tienen que comprar hierros y cosas de... Ese drama lo vivimos a diario. Sí. De verdad que es un gran drama el tema de los accidentes de tránsito y la mortalidad por accidentes de tránsito. Los hijos sufrimos en carne propia cuando hay violencia intrafamiliar. La vida se vuelve insegura y nuestro futuro incierto. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Les recordamos que estamos en el programa de la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, y les invitamos a que nos acompañen a nuestra entrevista central esta semana. Hace un año, el Consejo Superior del Ministerio Público, más bien el año pasado, para ser más exacto, decidió crear una unidad de análisis de la criminalidad. Es la primera vez que la República Dominicana cuenta con una institución, con un espacio de análisis del crimen para aplicar políticas de persecución y políticas criminales en el Estado Dominicano. Esa unidad está dirigida por un cibaeño como yo, por cierto, un mocano, amigo, magistrado, Wilson Camacho, quien nos acompaña. Y nosotros le vamos a pedir a ustedes que pongan mucha atención a esta entrevista con este gran amigo Wilson Camacho. Wilson, ¿cómo estás? Bueno, bien, Amado. Un placer verte, como siempre. El placer es mío estar nuevamente acá en este programa del Ministerio Público, como he dicho en otras ocasiones, donde me siento como en mi casa. Así es. Y agradezco la oportunidad de que podamos hablar de este nuevo espacio que se abre dentro del Ministerio Público, que es la unidad de análisis de la criminalidad, como comentabas. Explícame en pocas palabras y quizá un poco tratando de vulgarizar un poco el lenguaje, ¿verdad? Para que la gente nos entienda mejor. ¿Qué es la unidad de análisis de la criminalidad? Mira, la unidad de análisis de la criminalidad es un espacio donde se debe analizar información proveniente del Ministerio Público, información vinculada con la criminalidad, de forma tal de que como consecuencia del análisis de la realidad del crimen en República Dominicana, poder colaborar con el Procurador General de la República y con el Consejo Superior del Ministerio Público en la formulación de políticas de Estado contra la criminalidad, la cual es una responsabilidad que ha puesto sobre los hombros del Ministerio Público la Constitución de la República del año 2010. Así es. ¿Y qué obliga, cuáles acontecimientos o qué hecho obliga a la Procuraduría General de la República a establecer una institución como la que tú estás dirigiendo ahora? Mira, yo creo que los hechos más importantes es el propio proceso de reforma procesal penal. Yo creo que el germen de las unidades de análisis de la criminalidad nace en el proceso de reforma. Una vez el Ministerio Público pasa de un rol pasivo, como tenía en el viejo proceso penal, en el proceso de instrucción criminal en República Dominicana, a un rol activo, ese cambio le obliga a ser mucho más proactivo en la persecución del delito. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, y el hecho más relevante, es la propia aprobación de la Constitución del año 2010, que, como decía anteriormente, coloca sobre el Ministerio Público la responsabilidad de formular e implementar la política de Estado contra la criminalidad. Es justo aclarar que esta responsabilidad antes de la Constitución del año 2010 estaba en manos del Ejecutivo. Sí. Y es a partir de ese momento entonces que pasa a ser responsabilidad del Ministerio Público. Bueno, pues esta responsabilidad, esta dinámica, obliga a que el Ministerio Público se reorganice y adecúe su funcionamiento de forma tal que pueda responder a esta demanda que le trae consigo, como decía anteriormente, la reforma procesal penal y la propia Constitución de 2010. Yo quiero aprovechar, Amado. Mira, las unidades de análisis de la criminalidad no son, su lugar de origen no ha sido exactamente el Ministerio Público. Las unidades de análisis de la criminalidad son una dimensión que se originaron históricamente dentro de los cuerpos de policía.
podríamos decir, yo en las veces que me ha tocado hablar de este tema, digo que el germen de esto es el FBI en Estados Unidos, o el Scotland Yard en el caso de Inglaterra. Y ha sido en los espacios de policía donde han tenido más cabida las unidades de análisis. Recientemente, y por eso te comentaba anteriormente que mi opinión está vinculada al proceso de reforma, comienzan a aparecer las unidades de análisis en el Ministerio Público. Actualmente, hasta donde tengo conocimiento, hay unidades de análisis en Chile, hay en Colombia, hay en Guatemala, hay una unidad de análisis en El Salvador, y se une a esta dinámica ahora República Dominicana, que también a partir de junio del año pasado, como decías, tiene dentro del Ministerio Público una unidad de análisis de la criminalidad. Escúchame, Wilson, ¿esos países que mencionaste son los únicos que tienen unidades de análisis de la criminalidad en Latinoamérica, o hay más, o los hay en todos los países? ¿Cómo funciona esto? Estos son los países de la región que tienen unidades de análisis. Okay. Pero hay otros países ya fuera de la región que tienen o unidades de análisis, en Europa sobre todo, o dimensiones que son muy parecidas. Francia, comentábamos en una ocasión con unos amigos franceses, tiene espacios de análisis de la criminalidad. Estados Unidos, que es la madre de estos temas de análisis de la criminalidad, y otros países también tienen espacio para discutir estos temas y lograr que la toma de decisión esté vinculada al análisis del fenómeno criminal. Hace un momento decías que regularmente estas unidades funcionan básicamente en la policía, en los cuerpos de policía. De un tiempo para acá vienen funcionando en el Ministerio Público en algunas naciones latinoamericanas y aquí en la República Dominicana. Mi pregunta va en el siguiente sentido: ¿afecta el hecho de que esté en el Ministerio Público esta unidad y no en la policía? ¿Afecta su trabajo de alguna manera? No, mira, en mi opinión, el hecho de que estas unidades migren hacia el Ministerio Público no es un fenómeno excluyente. No implica esto que dejen de estar en las policías. Yo soy de opinión que deben seguir estando en la policía. Por ejemplo, en República Dominicana, el proyecto de ley de policía que cursa en el Congreso contempla unidad de análisis, la cual nosotros celebramos y creemos que es correcto que la policía tenga una unidad de análisis. Ahora bien, eso no implica que el Ministerio Público no tenga una unidad de análisis. Debe tenerla. Incluso, cuando he conversado con algunos amigos de la policía, a las conclusiones que hemos llegado es que estas dimensiones lo que deben procurar es no duplicar esfuerzos. O sea, si se aprueba la ley de policía y esta unidad comienza a funcionar, bueno, pues si el Ministerio Público ha logrado una información como consecuencia del análisis del crimen, esa información debe compartirla con la policía. Y si la policía, luego que ponga en funcionamiento su unidad de análisis, tiene una información, debe compartirla con el Ministerio Público. Las informaciones que fluyen dentro de las unidades de análisis deben ser informaciones para el sistema de justicia. No deben ser informaciones para que el Ministerio Público las secuestre y se crea que el poder va a estar en el manejo de la información. Porque en la medida que haya secuestro de información, gana el crimen. Y el objetivo de la policía, el objetivo del Ministerio Público es reducir los niveles de impunidad en República Dominicana. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Así es. Y corrígeme si estoy equivocado. Yo entiendo que una unidad de análisis de la criminalidad significa más bien como que en tu institución, en tu unidad, lo que se hace es analizar el fenómeno criminal que ocurre en la República Dominicana y luego aplicar las políticas de persecución penal para esos fenómenos que se originan en nuestro país. ¿Es correcto? Mira, ¿o estoy equivocado? Yo diría que estás en lo correcto. Solo que hay algunas cosas que es bueno precisar. Algunos elementos, Las unidades de análisis manejan por lo general dos dimensiones. Una es el análisis estratégico, que es el que está vinculado a analizar los fenómenos criminales y a producir políticas de persecución. Es una dimensión que manejan las unidades de análisis. Y la otra dimensión es el análisis de caso, que está más vinculado al análisis operativo. O sea, es como decir que en la dimensión de análisis estratégico, esta unidad estaría al lado del procurador y al lado del Consejo Superior del Ministerio Público para producir políticas, pero en el análisis de caso estaría más vinculada a las propias fiscalías. O sea, en la medida de que, por ejemplo, o la Fiscalía o la Procuraduría Especializada, en la medida que estas dimensiones del Ministerio Público estén persiguiendo una red criminal, por ejemplo, estas unidades pueden darle apoyo en recibir las informaciones que van produciendo los casos y determinar patrones de conducta. Pensemos, por ejemplo, y ojalá que eso no se dé en República Dominicana, pero trayendo la experiencia de otras latitudes, los crímenes en series. Entonces, si en la medida que se producen crímenes en series, en los países donde esto se da, las unidades de análisis están al lado de los órganos de persecución para tratar de colocarse un paso adelante del criminal y poderlo atrapar antes de que el delito que se esté cometiendo de manera serial tenga consecuencias mayores a las que haya tenido hasta este momento. Solo que
en el caso nuestro, en el caso de la experiencia dominicana, nosotros hemos ido viviendo un desarrollo progresivo de la instalación de la unidad de análisis y hemos querido desarrollar primero el análisis estratégico para luego pasar y ampliar hacia el análisis de caso. Toda vez que llegar a manejar el análisis de caso tiene otras implicaciones en términos de personal, deberíamos ser una unidad mucho más grande para poder abarcar esa dimensión del análisis, tener un personal muy cualificado, tener herramientas tecnológicas de punta que se hace necesario para uno poder perseguir correctamente y definir acciones que puedan controlar el crimen, ya sea estratégica u operacionalmente. Hablando de personal, ¿qué tipo de profesionales y en qué áreas necesitan esas unidades para funcionar de manera adecuada? Las unidades de análisis, por lo general, tienen equipos multidisciplinarios. Okay. O sea, esto no es un espacio para abogados solamente, ni siquiera para fiscales. De hecho, creo que los abogados como que encajamos poco, ¿verdad? Cuando nosotros definíamos dentro de la unidad el perfil de las personas que debían estar, incluso el perfil del director, bromeábamos con esto porque a mí me toca dirigir la unidad y ser abogado, para mi suerte, y espero no ser pedante. Yo estudié psicología y estoy en este momento estudiando sociología. Claro, yo decía, tú tienes un plus, bueno, además del derecho, ¿no? He podido aprovechar la oportunidad, claro, de alguna manera. No, ya tú estás dentro de la línea. Pero estas unidades pueden ser dirigidas por un abogado, pueden ser dirigidas por un sociólogo, pueden ser dirigidas por un psicólogo, podrían ser dirigidas por un criminólogo, por ejemplo. Bueno, y estos ejemplos son los que nos dicen que tiene que ser un equipo multidisciplinario. Nosotros lo que pretendemos es a futuro poder tener un psicólogo, o sea, no que el psicólogo no tenga que ser yo, sino que tenga un psicólogo, que tenga un sociólogo, que tenga un experto en estadística, que tenga un experto en informática, y así una cantidad de profesionales, incluso economistas, porque hay que hacer un análisis económico. Claro que sí. Y que tenga entonces un conjunto de profesionales cualificados que permitan que la unidad pueda rendir los frutos que se espera y dar respuesta a las necesidades que existen actualmente en el Ministerio Público. De hecho, el delito complejo se ve básicamente como una empresa. Sí. Y en ese sentido tú necesitas un economista en esa unidad. El crimen organizado es una empresa. O sea, eso es así. Y manejan mercados criminales. Y esos mercados criminales manejan una economía al margen de la economía legal, para decirlo de alguna manera. Claro, pues no estamos hablando del tipo que se roba el celular para venderlo por ahí, comprarse una botella de ron o comprarse una porción de droga. Estamos hablando de gente que ve el crimen como una empresa, que es su empresa, que es su negocio, en realidad. Mira, ahorita hablaste de estadística y precisamente me gustaría saber qué influencia tiene la estadística en este trabajo que tú estás haciendo. Yo te diría que vital. O sea, porque la estadística es información y la unidad de análisis sin información no puede operar. Una de las cosas que nosotros estamos promoviendo al interno del Ministerio Público es el establecimiento de un sistema de información adecuado. ¿Que permita qué? Que permita recoger toda la información que manejan los órganos operativos, en este caso las fiscalías, y que esa información pueda subir hasta la unidad de estadística del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que la unidad de estadística pueda proveer a la unidad de análisis de toda la información que recaba a lo interno del Ministerio Público y nosotros analizar esos datos. Nuestra labor es tomar esos datos en frío y convertirlo en información útil. O sea, esa es nuestra labor y que esa información útil pueda alimentar la toma de decisión en el Ministerio Público. Tú sabes que en las últimas encuestas que he visto, incluso encuestas de corte político básicamente, regularmente cuando se hacen este tipo de encuestas, aunque tenga un aspecto político, o sea, básicamente una encuesta política, siempre hay temas que sacan a relucir como para equilibrar un poco la cosa, ¿verdad? Así es. Pero me he dado cuenta que en casi todas, la gran preocupación del dominicano ha sido el tema económico por un lado y el tema de la criminalidad por otro. La gente tiene la percepción, y aparentemente es una creencia muy clara, muy definida, de que el crimen ha aumentado mucho en la República Dominicana de manera exponencial prácticamente. Y mi pregunta va en el siguiente sentido, Wilson. ¿Ha motivado esto de alguna manera la creación, la formación, el trabajo que tú estás haciendo en esta nueva unidad del Ministerio Público? Mira, el tema de la criminalidad siempre va a tener un componente subjetivo, que va a estar muy vinculado a la que las personas piensan que está sucediendo, y su valoración de la seguridad ciudadana, y va a tener un componente objetivo que está directamente vinculado a lo que en realidad está sucediendo. Nuestra labor como unidad de análisis es poder atrapar ese componente objetivo, o sea, poderle llevar a los que toman decisión dentro del Ministerio Público cuál es la situación real de lo que está sucediendo con la criminalidad
en República Dominicana. Esto sin excluir el componente subjetivo, porque si no se vinculan los dos elementos es difícil orquestar una política criminal o algunas acciones tendentes a mejorar los niveles de seguridad ciudadana en República Dominicana. Pero nuestra misión es poder sacar una fotografía de lo que está sucediendo en la criminalidad en la República Dominicana. Con relación a estas informaciones que salen como consecuencia de la criminalidad y la pregunta si ha aumentado o no ha aumentado el crimen, yo creo que nosotros debemos ser muy francos. O sea, República Dominicana, y lo ha dicho el PNUD en su último informe sobre seguridad ciudadana con rostro humano, América Latina, y dentro de la cual está República Dominicana, ha habido un aumento en sus niveles económicos. Sí. Pero también eso ha venido acompañado de algunos niveles de exclusión social, sí, de algunos estancamientos en la movilidad social, y esos, junto a otros factores, en donde se puede vincular el tema de la educación, ha hecho que aparezcan otros delitos, que aumenten algunos que tenían cifras inferiores anteriormente y otros que disminuyan. Eso es una realidad que nosotros vamos a estar viviendo. El caso de Costa Rica, por ejemplo. El caso de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros sí debemos procurar, y ya en este caso no necesariamente comunidad y análisis, sino como país, es que América Latina, y en este caso República Dominicana, pueda seguir teniendo los niveles de crecimiento económicos que ha tenido hasta ahora, pero con un control del crimen, y que no sigan de la mano, como se da en algunos casos, que crecen los mercados económicos legales y al mismo tiempo en algunos aspectos crecen los mercados criminales. Nosotros lo que procuramos es controlar y servir de puente entre la realidad y la toma de decisión para que el Ministerio Público pueda trabajar en el control de estos mercados criminales cuando se trata de crimen organizado y de cualquier manifestación del delito en los demás casos. Es como crecer pero con seguridad ciudadana. Así es. Esa es la idea. Nosotros vamos a hacer una pausa. Miren qué interesante, yo se lo decía al principio. Tengan pendiente, porque la verdad que hablar con Wilson es recibir una serie de información, una cantera de información que tiene este amigo en la cabeza. Así que yo les invito a que se mantengan con nosotros, pero vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con Wilson Camacho, quien es el director de la Unidad de Análisis de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República. Volvemos en breve, no se vayan. Ellos siempre vivían peleando. En el barrio todo el mundo lo sabía. Pero uno no se metía en eso, porque ellos eran una pareja. Ahora, yo no pensé que eso iba a terminar así. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. De vuelta con ustedes, mis amigos, en esta entrevista central de esta semana en Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Les recordamos que estamos conversando con Wilson Camacho, quien es el director de la Unidad de Análisis de la Criminalidad de la Procuraduría General de la República. Wilson, antes de la puesta en vigencia de esta entidad que tú estás dirigiendo, ¿de qué herramientas se valían las autoridades para hacer el trabajo de persecución penal? ¿Cómo lo hacían? Mira, las dimensiones del Ministerio Público con mayor similitud con lo que nosotros hacemos como unidad de análisis ahora, podríamos decir que la propia unidad técnica del Ministerio Público servía información, sobre todo a través del modelo de gestión. Exacto. Esa información alimentaba la toma de decisión y la propia unidad de estadística también. Pero es ahora que por primera vez el Ministerio Público tiene un espacio dedicado para el análisis de esos datos, porque hay una diferencia entre levantar la información y proveerla y analizar esa información para colaborar con la toma de decisión, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento como unidad de análisis de la criminalidad. Tú decías en un momento antes de la pausa que hay dos etapas del análisis. La segunda etapa implica tener un personal, digamos, más grande, porque es más bien una especie de ayuda estratégica en casos particulares, en casos determinados. Pero mi pregunta va en el siguiente sentido. Si hay algún fiscal o algún procurador de corte que quisiera la asistencia de ustedes, ¿pudieran ustedes dársela a pesar de no tener todavía la cantidad de personal adecuada?
Mira, Amado, permíteme recoger un elemento de la pregunta anterior primero. Cuando Decían que las unidades de estadística y la unidad de técnica recogían la información anteriormente, no quiero que se menosprecie esa labor. Yo creo que es una labor sumamente importante, tan importante como la que realiza la unidad de análisis. De hecho, y eso yo le he dicho las veces que me he reunido tanto con estadística, con informática y con la unidad técnica, si ellos no tienen éxito, nosotros no vamos a tener éxito. Así mismo es. El éxito nuestro depende de que ellos tengan éxito, de que la data sea buena. Así mismo es. Porque si la data es errada, el análisis va a ser errado. Claro. Por ende, es importante que dentro del Ministerio Público atender estas dimensiones conjuntamente con la unidad de análisis, que es lo que yo he dicho, lo que debe constituir un sistema de información dentro del Ministerio Público, que es un tema a desarrollarse y una tarea que nosotros tenemos pendiente. Volviendo a la pregunta que me haces de la posibilidad de que la unidad le dé asistencia a alguna Procuraduría Fiscal sobre un caso particular, yo te diría que nosotros en este momento que está viviendo la unidad, que es el proceso de desarrollo de la misma, no podría entrar en análisis de caso. ¿Por qué? Porque entrar en análisis de caso ahora en este momento nos desvirtuaría del proceso de instalación que estamos viviendo. ¿Por qué? Yo creo que el refrán cotidiano nos los dice muy bien: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en instalar correctamente una unidad de análisis, vivir esa primera etapa que lo constituye el desarrollo del análisis estratégico, y una vez instaurado un sistema de análisis estratégico en el Ministerio Público Dominicano, que pueda rendir sus frutos, que se pueda ver que la toma de decisión está vinculada a un análisis de la realidad, entonces pasar a la siguiente dimensión, que sería el análisis de caso, y entonces comenzar a dar apoyo a las fiscalías. Si quisiéramos hacer las dos cosas al mismo tiempo, aunque tengamos la capacidad o la posibilidad individual de hacerlo, eso podría convertirse en una distorsión y que al final no tengamos ni instalado el análisis estratégico ni instalado el análisis de caso. Pero bueno, en esa etapa que tú dices que están desarrollando, ¿cómo ocurren las cosas? ¿Cómo la unidad se apodera o se empodera de una situación para luego aplicar las herramientas y tomar una decisión o informarle al consejo, al procurador, de cómo debe enfrentarse tal o cual delito? ¿Cómo ocurre eso en la práctica? Nosotros en la práctica nuestra dinámica es muy movida, muy polifacética, podríamos decir, en este momento, toda vez que además del análisis criminal, la unidad debe dar soporte al procurador, y tanto el procurador como el Consejo Superior del Ministerio Público tienen la posibilidad de asignarle cualquier tema que entienda en el que la unidad pueda darle respuesta al Consejo o al propio Procurador General de la República. En ese sentido son muchas las cosas en las que nosotros damos soporte en la construcción de algunas resoluciones, sirviendo alguna información para ayudar a la toma de decisión, y esas cuestiones la hemos estado resolviendo hasta ahora por asignación. O sea, en la medida de que el Consejo nos asigna hacer un análisis sobre algo, sobre un proyecto de ley. Por ejemplo, el Procurador General de la República tiene la facultad de opinar sobre cualquier proyecto de ley que curse en el Congreso y que esté vinculado con el sistema de justicia. Así es. Bueno, pues en la mayoría de los casos, una vez creada la unidad ha estado dando soporte al Procurador General de la República en ese sentido, con todos los proyectos de ley que han cruzado en el Congreso y que el Procurador nos ha asignado a nosotros, puesto que la facultad es de él y él puede tanto asignárselo a la unidad o asignárselo a otra persona si él lo entendiere del lugar. Eso es por ese lado. Al mismo tiempo, la segunda dimensión que está viviendo la unidad es su proceso de instalación. O sea, he dicho que esto es un proceso en construcción. Anteriormente te decía que nosotros definimos los perfiles de las personas que deben estar en esta unidad, pero nosotros pretendemos, y eso está dentro de nuestros planes, elaborar un modelo de gestión para la propia unidad de análisis que pueda quedar en esta unidad, un modelo de gestión que permita, por vía de consecuencia, vincular a la unidad de análisis con estas otras dimensiones dentro del Ministerio Público que deben proveernos la información. Por ejemplo, ¿cuándo estadística debe enviarnos la información a nosotros? ¿Debe ser estadística que nos envíe todas las informaciones y que estadística por vía de consecuencia reciba de los demás? ¿O debemos nosotros recibir información directamente de la unidad técnica o así sucesivamente? Bueno, en mi opinión, y espero no adelantarme, yo creo que nosotros debemos recibir información de una sola fuente. Claro. Porque en la medida que recibimos información de una sola fuente, el control de la información va a ser mucho mayor. Pero esos temas y otras preguntas
que surgen en la dinámica del funcionamiento de esta unidad de análisis deben ser resueltas por un modelo de gestión que debe abarcar otros aspectos, como cuál va a ser la metodología que nosotros vamos a utilizar para el análisis, si vamos a hacer análisis cuantitativo, vamos a hacer análisis cualitativo, si lo vamos a vincular los dos, que es en lo que nosotros creemos. Está también una de nuestras facultades es analizar fenómenos criminales, pero los fenómenos criminales son muchos. Sí. O sea, ¿cuáles son los que vamos a analizar primero? Claro. ¿Cuáles son los que vamos a analizar después? Por ejemplo, en este momento, el primer fenómeno criminal que nosotros decidimos abordar es el fenómeno de trata y tráfico de personas. Y desde hace unos meses estamos trabajando en la definición de una política de persecución para el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Un trabajo que nosotros estamos ya bastante avanzado y que esperamos que en las próximas semanas ya pueda estar a disposición del señor Procurador General de la República para que a su vez lo pueda llevar hasta el Consejo Superior del Ministerio Público. Así que la dinámica de nosotros en este momento yo diría que es muy movida, como es propio de lo que nosotros vimos en el Ministerio Público, con muchas cosas. Ese movimiento implica, déjame hacerte una pregunta, ese movimiento implica que ustedes tomen en cuenta, por ejemplo, digamos el fenómeno mediático. La República Dominicana está inmersa en un fenómeno mediático que, bueno, aquí uno se entera de lo que pasó en el patio de Doña Chucha en Barahona, para poner un nombre cualquiera, sí, en cuestión de segundos. Entonces, ¿es correcto o sería correcto que una unidad como la que tú diriges tomara en cuenta lo que se dice en los medios, lo que está ocurriendo, la percepción que tiene la gente, para trabajar sobre esas percepciones y quizás aclarar un poco la situación? Mira, no es correcto. No, definitivamente sí. Yo creo que es fuente de información. Y entonces una unidad de análisis no debe ser excluyente con las fuentes de información. Lo que tiene que hacer es verificar la información que recibe. O sea, muchas veces la información puede venir por las redes sociales, filtrarla, la información puede venir por los medios de comunicación escritos, la información puede venir por los medios de comunicación oral. Lo que debe hacer la unidad de análisis es recibir esa información, sí, filtrarla, confirmarla, porque lo que no puede hacer es hacerse eco de algo que no ha confirmado, claro, porque nuestro trabajo es un trabajo científico. Y en la medida que nuestro trabajo es un trabajo científico, debemos observar el fenómeno, observar la información, independientemente de donde venga la información, pero luego pasar al siguiente paso, que es formular hipótesis. Sí, y esas hipótesis luego tienen que ser comprobadas siguiendo el método científico. Y una vez comprobadas esas hipótesis, entonces la unidad de análisis está en condición de formular conclusiones. Y serán esas conclusiones las que le compartirá tanto el Procurador General de la República como al Consejo Superior del Ministerio Público, para que la toma de decisión de ellos no esté basada en rumores, sino basada en análisis. Tú sabes que hace un momento, bueno, antes de la pausa realmente, estabas hablando sobre el fenómeno criminal en la República Dominicana y el asunto del aumento de la criminalidad y la percepción que tiene la gente, pero a veces yo pienso que esa percepción es mucho más producto de la influencia de los medios de comunicación, porque antes, cuando una noticia se producía, un hecho se producía, para ser más exacto, en una provincia lejana del interior del país, nosotros no nos enterábamos de eso hasta 2 o 3 días después, o quizás nunca nos llegábamos a enterar. Ahora lo sabemos inmediatamente a través del Twitter, a través de Facebook, a través del periódico digital, que hay muchísimos. Entonces, eso de alguna manera pudiera estar, digamos, magnificando la percepción que tiene la gente en la criminalidad. ¿Qué tú crees? Mira, evidentemente el componente subjetivo de la criminalidad tiene una alta influencia de los efectos mediáticos. O sea, en la medida de que el ciudadano enciende su televisor y ve imágenes vivas de un hecho criminal, eso le va a crear un efecto postraumático que lo va a llevar a inflar en algunos casos su percepción de lo que está sucediendo en la realidad. Lo que yo creo es que nosotros, como órgano de persecución, en el caso del Ministerio Público o las autoridades o el Estado, debe en la medida de lo posible usar también los medios de comunicación para compartir con la ciudadanía la realidad de lo que está sucediendo. O sea, aprovechar esos mismos vínculos, esos mismos medios para informar a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en realidad. Que nosotros, y eso es algo a lo que nosotros debemos avanzar, o sea, que nosotros podamos tener un sistema de información que esté en condición de responder cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes tenemos en República Dominicana. Que nosotros podamos tener un sistema de información que pueda responder en tiempo real cuántos robos tenemos en República Dominicana. Clasificar esos robos, cuántos son en la vía pública, cuántos son en vivienda, cuántos son de día, cuántos son de noche. Y eso está vinculado a una de las tareas que nosotros pretendemos desarrollar en la unidad, que es la creación de un mapeo delictivo. O
O sea, nosotros esperamos en un momento determinado, según vayamos desarrollando esta unidad, podernos sentar acá y si tú nos preguntares dónde se están robando vehículos en República Dominicana, decirte un mapa, mira, donde más vehículos se roban en República Dominicana es en tal provincia, dentro de tal provincia en tal municipio, dentro de tal municipio en tal barrio, pero se lo están robando para descuartizarlo, se lo están robando para sacarlo del país, está sucediendo de noche, de día, lo están haciendo hombres, lo están haciendo mujeres, son jóvenes entre 18 y 35, son mayores de 35 años, o sea, poder detallar el fenómeno criminal y que en la medida de que haya información que se pueda compartir, porque no toda la información se pueda compartir, poder informar a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda bajar un poco de la percepción y aterrizar un poco más en la realidad. Bueno, yo veo por donde tú vas. Recuerdo que un famoso político nuestro, ¿no?, contemporáneo de ahora, ha dicho siempre que el que maneja la información maneja el mundo. Así es. Y eso es correcto. Así es. Bueno, al final ya como una última pregunta, quizá como una especie de mensaje, ¿de qué manera tú puedes ayudar a la unidad el Ministerio Público en términos generales y de qué manera puede la unidad ayudar al Ministerio Público finalmente, Wilson? Mira, yo creo que lo primero es poderse acercar a la unidad, entender cuál es el funcionamiento de la unidad y esta oportunidad de estar en este programa, ya yo creo que es una colaboración para con la unidad, para que el Ministerio Público se vaya informando de que existe esta unidad de análisis y de qué cosas puede hacer esta unidad de análisis y cómo le puede ayudar al Ministerio Público. Lo segundo es hacer un poco de conciencia también al interno del Ministerio Público de cuán importante es producir data, claro, es producir información y que esa información fluya hacia los órganos del Ministerio Público y que pueda llegar a la unidad de análisis. En la medida de que la unidad de análisis pueda tener la mayor cantidad de información y esa cantidad de información sea lo más veraz posible, eso se va a traducir en acciones en medida que van a ir a beneficiar luego a los órganos operativos que son las fiscalías y por vía de consecuencia los fiscales. Pero sobre todo va a mejorar su trabajo. Y en la medida que mejore su trabajo, la institución va a tener mucho más éxito. En la medida de que el Ministerio Público pueda migrar desde la toma de decisión en algunas ocasiones fruto de la improvisación a una toma de decisión fruto del análisis, esta va a ser una institución mucho más exitosa. Por ende, los fiscales van a ser mucho más exitosos. Pero sobre todo, la sociedad, que es para quien nosotros trabajamos, el usuario, va a tener un órgano que en la medida que es mucho más exitoso le provee mayores niveles de seguridad ciudadana, que es lo que nosotros al final todos perseguimos, que podamos tener crecimiento económico con seguridad ciudadana. Bueno, yo lamenté mucho en una ocasión cuando a Wilson Camacho lo trajeron a la capital a trabajar en la escuela del Ministerio Público. Yo decía, bueno, el Cibao perdió una estrella de la litigación, pero veo que hemos ganado un funcionario del Ministerio Público eficiente y capaz. Muchas gracias, Amado. Hermano, un placer. El placer es mío, tú lo sabes. Nosotros agradecidísimos que tú hayas estado en esta entrevista, dándonos todas estas informaciones y así al final decirle al Ministerio Público que lo que la unidad de análisis quiere es que los informen, que ellos también mantendrán informado al Ministerio Público de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta entrevista del Ministerio Público con Wilson Camacho, director de la oficina de la Unidad de Análisis de la Criminalidad. No se vayan porque todavía hay más contenido del programa Ministerio Público. Gracias a ustedes y gracias a Wilson por estar con nosotros. Gracias a usted, Amado. Bien. Ellos eran el centro de mi vida. Hoy mi madre está muerta, mi padre está preso, mi vida es destrozada. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Estamos en el centro CCR12, La Isleta Moca. ¿Y esta área qué es? Esto es el taller de desabolladura y pintura, mecánica, también tapicería, también ebanistería, mecánica de motores, electricidad, entre otros. Yo me encargo del área de desabolladura y pintura. Soy instructor de un promedio de 6 o 7 muchachos que estamos enseñándolos a trabajar para que mañana cuando salgan a la sociedad no tengan necesidad de delinquir. Los vehículos vienen allá adelante, se registran. El vehículo tiene que dejar su matrícula y todos los papeles del vehículo para poder ingresar aquí atrás al trabajo. Luego cuando llega aquí le hagamos una evaluación del trabajo, menos costosa que la evaluación que hacen en la calle. Ese trabajo lo realizamos en un equipo
Primero lo coge el soldador. El soldador se encarga de arreglar todos los podridos que tiene el vehículo, darle pulidora y ahí le entra lo que se llama la desabolladura. Después que esté soldado el vehículo, ahí entra la desabolladura. Le damos pulidora con disco de cartón, limpiamos bien la tola, la lata, le damos baño fino hasta llegarlo a un punto donde esté bien terminado el terreno. Luego, después que se termina la desabolladura, entra otro equipo que es para lo que se llama preparar para pintura, lo que se llama lija de agua, masilla, relleno, vuelve lija de agua, vuelve relleno, masilla, hasta llevarlo a un punto donde está bien acabado para pintura. La pintura la aplico yo y casi todo el trabajo que se hace, siempre yo estoy en el frente para ver si está bien o está mal. Ya ahí entra lo que se llama la terminación, los detallitos, como se dice, los detalles, para que esté bien detallado, que no haga goma sucia, que no haga ningún peladito por ninguna parte, ningún chivito por parte, como se dice. Se lija bien el vehículo con lija 1500 y 2000, se le aplica emerín microfino, se le aplica Hangle, Tricú, se le aplica cera 3M, se termina del proceso de brillo, se tumba la cera, se le da moroe al vehículo y el vehículo se pone en otra área aparte del taller para que no reciba sucio, no se le entre nadie y así por el estilo. ¿Qué le garantizan ustedes al cliente que viene a arreglar su taller? Bueno, un trabajo en términos de número y letra, número 1A, que cuando salga de aquí, de aquí del centro para la calle, que él pueda decir que nosotros sabemos trabajar y que el trabajo que nosotros hagamos lo hagamos con mucha dedicación y esfuerzo. Yo fui el fundador del taller. Este taller se fundó con una pequeña casetica que había aquí con una lona, pero a las autoridades, tanto el procurador como el director, como el presidente del patronato, vieron la calidad de trabajo que se hace en este taller, decidieron hacernos este local aquí afuera. Que gracias a este local nosotros podamos coger más cantidad de trabajo, más empleados tener también y que el trabajo salga con más calidad. Bueno, las autoridades, tanto la Procuraduría, nos han mandado las herramientas, lo que se llama compresor, pulidora, sierra eléctrica, también sierra de banitería, escaladora, taladro, entre otras cosas. Aquí yo me gano lo de mi mantención, lo que se llama comprar un refresco, comprar un papel de baño, algo así por el estilo. También yo de aquí le mando dinero a mis hijos y a mi madre, ¿entiendes? Tanto el equipo como yo reciben dinero de este trabajo. Nosotros le trabajamos siempre, mayormente el 80% le trabajamos a las personas de la calle y el 20% le trabajamos a personas que trabajen aquí dentro, como un agente, un supervisor o un administrativo. En un futuro yo veo este taller como que va a ser uno de los mejores talleres de aquí de Moca, que es la provincia donde mejor se trabaja lo que se llama desabolladura y pintura y mecánica, en cuestión vehículos. Aquí es lo mejor, pero este taller con el tiempo yo le veo un buen futuro, porque aquí uno se dedica a lo que está haciendo y le pone mayor énfasis en lo que uno labora, ¿entiendes? Se le pone atención, delicadeza, se le pone. Nunca sacamos un vehículo por ahí que no guste. Todo el vehículo que sale desde aquí adentro reparado para la calle, en la calle todo el mundo pregunta dónde pintaron ese vehículo, dónde le hicieron ese trabajo. Sí, el poder hacer este trabajo aquí me ha desintoxicado mi mente de lo que se llama estar recluido. Porque cuando estoy aquí no pienso que estoy privado de mi libertad, sino que estoy en un taller que tengo que cumplir un horario.
Hoy recuerdo el temor que sentía cuando llegaba aquí, pero hoy me siento libre y en paz. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Bueno, mis amigos, hasta aquí el programa Ministerio Público esta semana. Amado José Rosa estuvo con usted y les invita para que nos acompañen la próxima semana en un programa con un contenido tan interesante como ha sido el contenido del programa esta semana. Bye bye. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Amado José Rosa está con ustedes y les invita a que nos acompañen durante todo el contenido del programa esta semana. Adelante. Ellos eran el centro de mi vida. Hoy mi madre está muerta, mi padre está preso, mi vida es destrozada. Para alcanzar nuestra meta cada día menos hasta llegar a cero, denunciemos la violencia. Le corresponde el turno ahora a Psicología y Derecho con Gloriana Montaje. Está con nosotros ya. Gloriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno verte. Gracias por invitarme de nuevo. Con esta sesión es tuya. Mira, a veces uno siente como que el Ministerio Público en el día a día, producto del día a día, no usa las herramientas que posee. Y una de las herramientas más interesantes que tiene el Ministerio Público es los psicólogos, los profesionales de la psicología. Y entonces a veces no se usan de manera... El objetivo pericial, ¿de qué nos sirve el trabajo de la evaluación del psicólogo? Podemos hablar de la evaluación de daño. La valoración del daño es muy común, que tú le pidas al psicólogo qué daño resultó o es resultado del delito cometido. Pero hay otras cosas como la valoración de credibilidad, por ejemplo, que usualmente no se usa. No se entiende que el psicólogo tiene herramientas o podría tenerlas para hacer valoraciones de credibilidad cuando no está el Ministerio Público seguro de ese testimonio, ¿no? Y tal vez no tiene muchas otras pruebas. Vamos a poner, por ejemplo, una menor que fue violada hace 6, 7 u 8 años por un tío, un amigo de la familia, un pariente más cercano, bueno, y 6, 7, 8, 9, 10 años después se pone una querella, por ejemplo. Claro. En ese momento ya... No hay evidencia física, exactamente. Vamos a decirlo así. ¿Qué intervención pudiera tener el psicólogo y qué ventaja tendría para la investigación que hace el Ministerio Público? El psicólogo, en el caso de que sea una persona menor de edad, directamente puede trabajar en la obtención de ese testimonio, porque no es lo mismo hacer una entrevista, una obtención para una persona adulta que para un niño. Y tiene herramientas de cómo conectar mejor con los niños para que den más información. Ahora bien, por otro lado, si tenemos un contenido y como no tenemos más evidencia, no estamos muy seguros de, al final eso es lo que dice este niño, esta niña, hay vamos a decir, un método que es conocido como la valoración de la credibilidad, que nos ayuda a valorar esa información que nos ha dado. No para decir si es cierta o no, porque eso no lo va a saber el psicólogo porque no estuvo ahí, pero sí por lo menos para decir qué tan creíble, qué tantos elementos de credibilidad pueda... adecuada. ¿Tú crees que de alguna manera tenemos que hacer, digamos, como reingeniería para tratar de usar al máximo esa herramienta de trabajo? Sí, creo que a veces es un tema de recordar y de además de actualizar qué se ha estado haciendo y qué podemos hacer en el área de psicología para finalmente apoyar al Ministerio Público, que es la idea. Este es un área de apoyo, es un área que viene a tratar de
mejorar el servicio, vamos a decir que de que los resultados que se den en el servicio tengan una base todavía más fuerte. Y a veces creo que entran nuevas personas, no están tanto en contacto con esta área de trabajo, ni tal vez con lo que ha hecho, porque tiene ya varios años trabajando los psicólogos para el Ministerio Público. Sí, claro. Y es bueno como recordar, de vez en cuando, volver a recordar, volver a actualizar, y que sepan que esta es una herramienta que está ahí disponible para ellos, que puede ser muy valiosa siempre y cuando sepan cómo usarla. Y hay que aclarar que el hecho de llamar o decirles herramienta no significa, no es nada peyorativo, ni tampoco afecta a la dignidad, porque realmente lo que estamos hablando es del conocimiento del individuo. La herramienta es esa, no el individuo como tal. Así es. ¿No? Y el psicólogo trabaja con la conducta de las personas. Claro, así es. Y en derecho, obviamente, tenemos que lidiar con el tema de las conductas o de las inconductas de las personas. ¿En qué área de la función del Ministerio Público tú entiendes que se requiere y se utiliza más el trabajo del profesional de la psicología? Bueno, en el área de investigación tal vez es una de las áreas más necesarias, pero que tal vez no es tan conocida, ¿no? A veces, ¿Cómo la conectamos? Si tiene muchos o si realmente no hay muchos elementos de credibilidad. O sea que es una de las cosas que usualmente no se usa, que podría también usarse. ¿Y es seguro ese método, por lo menos en ese aspecto? Sí, porque sí. Es lo que tú dices, no te dice que sí o que no, pero por lo menos te da elementos para creer o no creer. Pero esos elementos que te da, ¿son seguros? Son elementos probados internacionalmente. Esto es una técnica usada... Es como una especie de entrevista. Vamos a decir, son una serie de criterios en los que nos vamos a basar con el contenido de lo que se dijo y ver si los criterios se cumplen o no se cumplen de la credibilidad de ese testimonio. Mientras más criterios tengamos, pues obviamente más credibilidad. Sin embargo, de lo que depende de que sea bueno o no, que por ahí va tu pregunta, o sea, si qué tan fiable es. ¿Qué tan fiable es el resultado? Sí. Depende de qué tan bien hecha haya sido la entrevista en un principio. Perfecto. Es como un análisis de laboratorio. Si la muestra no es buena, es muy probable que el análisis no sea muy confiable. Así es. Mira, una de las cosas que uno siempre se pregunta, yo siempre me he preguntado que si esos daños que producen, por ejemplo, las violaciones, los delitos sexuales, sobre todo en menores, si esos daños son cuantificables o se pueden detectar a través del tiempo. ¿Es posible eso? Todo va a depender con el caso que estemos trabajando, porque eso sí va a hacer el psicólogo, es individualizar la información que obtiene. Tú puedes tener un caso de un abuso muy terrible, pero que se hayan dado condiciones previas y posteriores. Cuando estamos en investigación con psicología. A veces a nivel nacional no estamos claros de cómo el psicólogo ayuda en la investigación, sino que se ve psicólogo como una persona que habla con las personas, que las hace sentir mejor, y eso puede ser perfectamente cierto. Sin embargo, en el área de investigación puede ayudar en el proceso de dar, vamos a decir, indicadores que muevan la investigación hacia algún lugar u otro, o que confirmen información que ya el Ministerio Público de alguna manera ha investigado. Entonces lo que podemos hacer es luego confirmarle que sí es así esta información. Podemos encontrar también esas cosas que las personas al abogado tal vez no tienen tanta confianza de decirle, y como el psicólogo a través de sus técnicas pues puede encontrar información nueva que en un principio, en la primera entrevista, no se tuvo, ¿no? O sea que en el área de investigación tiene varios usos siempre y cuando sepamos qué cosas sí puede o no puede decir el psicólogo en su proceso. Escucharte me da como la impresión de que estamos subutilizando la labor de los psicólogos en el Ministerio Público. Porque cuando tú me dices eso, me doy cuenta que quizás muy pocas fiscalías, tal vez ninguna, está utilizando a los psicólogos que tiene en planta, ¿no? O los que dan servicio de esa manera. Creo que hay muchas fiscalías que saben de su valor y que requieren de los psicólogos para trabajar con ellos. Hay algunos lugares donde los psicólogos trabajan mucho, tienen muchísimo trabajo, pero todavía en algunos lugares como que el trabajo se centra solamente en un área y tal vez falta por explorar otras. Por ejemplo, cuando queremos hablar de